día de hoy, creo que es importante que hagamos un poco de contexto. Yo creo que la gran pregunta que todos nos hacemos siendo padres de familia, siendo educadores, siendo directivos y por supuesto siendo profesionales o en su defecto, siendo parte de este escenario al cual le denominamos la nueva normalidad y el cómo poder nosotros adaptarnos, cómo poder nosotros enfrentar cada reto, disculpen, ¿sí? Volviendo a retomar el mensaje que traíamos, para nosotros es bien importante encontrar respuestas a eso y frente a esto hoy tenemos dos invitados. Tenemos al doctor Roberto Gracia, quien nos va a estar abordando sobre el tema de la bioseguridad, y la doctora Elba Vergara. Ambos son colaboradores del Ministerio de Salud, de la Dirección Regional de Panamá Norte, especialistas en el área de odontología, ambos con la responsabilidad de coordinar a nivel de la región lo que es el componente de la bioseguridad. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, bienvenida. Bien, frente a esto, queremos nosotros, ¿verdad?, reflexionar cuál es el rol que juegan los padres en ese acompañamiento, en esa orientación, que también nosotros los docentes debemos llevarla dentro del aula de clase, en nuestro centro educativo. Y creo que es importante citar cuál es la medida vigente en este momento que corresponde a la resolución 119 del 2 de marzo de este año 2022. Durante este espacio nosotros vamos a estar compartiendo con ambos doctores, quienes nos traen información relevante, importante, nos van a dar algunas recomendaciones. También tendremos la participación de nuestra compañera, la profesora Leticia, quien estará compartiéndonos algunas de las recomendaciones que están contenidas en el protocolo de bioseguridad del centro educativo. Adelante, doctor Roberto Gracia, tiene usted la cordial bienvenida para dar paso pues a su exposición. Mientras el doctor Gracia se va preparando para su presentación, le pedimos amablemente a todos los participantes que puedan tener algunas preguntas, dudas, interrogantes. Con mucho gusto pueden irlas ubicando en el chat, ya sea de la sala Zoom o de nuestras redes sociales, y cada cierto tiempo estaremos dando paso para poder responder a esas dudas e interrogantes frente a los temas que vamos a compartir esta tarde. Nos indica doctor Roberto Gracia si está listo. Buenas tardes, profesora. De Yanelis Díaz. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Sí, vamos a... Bueno, el doctor acá nos manifiesta en el chat que tiene problemas del audio, que no escucha. No sé si la doctora Elba está en la sala ya para que demos inicio con usted mientras el doctor logra resolver el tema del audio, y acá con quien está administrando la plataforma vemos cómo podemos
orientar al doctor para ver si resolvemos? Sí, vamos a darle pase a la doctora para que active su sonido. También ya está habilitada la opción para compartir, doctora. Buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Ok, listo, dame un segundo para compartir. Excelente. Adelante, doctora. A ver, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctora, se ve ¿Se ya ve su bien? pantalla. ¿Sí? Se ve, Perfecto. se escucha muy bien. Adelante, doctora. Un momentito, por favor. Ok, vamos a dar inicio entonces con el tema de salud emocional. Em, Definitivamente el año 2019 y 2020 han sido años donde han habido cambios profundos en nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás. Hemos estado en algunas ocasiones aislados, en algunas ocasiones hemos estado distanciados. Entonces, definitivamente hay muchos cambios que seguramente van a regresar a la normalidad una vez pase toda esta contingencia sanitaria. Pero otros han llegado para quedarse. Y uno de estos que continuará sin duda será el cuidado que vamos a tener que tener con la salud emocional. Bueno, para empezar vamos a ver qué es salud emocional. Y cuando hablamos de bienestar emocional, nos estamos refiriendo al estado de ánimo en el cual nos sentimos bien, tranquilos, percibimos que dominamos nuestras emociones y somos capaces de hacer frente a las presiones del día a día, siendo la base para lograr una vida sana, feliz y plena. De modo que nuestra salud emocional va a consistir más bien en un estado de ánimo, ¿verdad? Vamos a ver que también la salud emocional es fundamentalmente un estado de equilibrio, ¿verdad? Donde la emocionalidad positiva y la negativa ejercen influencia similar. Este fenómeno nos permite experimentar la vida con todos sus matices y nos lleva a mantenernos en movimiento para alcanzar metas que son significativas para nosotros. Por otro lado, cabe destacar que la salud emocional no equivale a sentirse bien, literalmente, siempre. De hecho, en casos extremos, esto último podría ser hasta patológico, ¿sí? Podría ser considerado un síntoma de trastorno psicológico. Lo normal es que de vez en cuando la vida nos exponga a situaciones que generan en nosotros emociones negativas, por lo que tampoco hay que pretender aspirar a un estado continuo de éxtasis o de felicidad, ¿verdad? A veces pensamos que la salud emocional es que siempre vamos a estar felices, que siempre vamos a estar bien, y eso no es una realidad. La vida nos lleva a situaciones de felicidad, de tristeza, depresión, de estrés. Entonces tenemos que tener como decíamos en la diapositiva anterior, un equilibrio. De esto se trata nuestra salud emocional. A veces también siempre pensamos que tiene que ver la salud emocional es enfrentar todo lo malo y no siempre todo lo malo es lo que nos genera estrés. En muchas ocasiones las buenas noticias, aunque parezca mentira, nos generan también estrés. Póngase en el ejemplo de los artistas y todo el mundo piensa que el artista con su fama, ¿verdad? Es feliz y lo maneja todo, pero no es siempre así. De hecho, hay artistas que no logran superar y asimilar lo que es la fama para ellos. Entonces vemos que lo que tiene que ver con salud emocional no significa siempre que vamos a estar bien. Se trata de manejar
cada una de las situaciones que se nos van presentando día a día. Vamos a continuar con qué importancia tiene la salud emocional. ¿Será que hay alguien que tenga alguna opinión de por qué es importante la salud emocional? ¿Alguien quisiera compartir? Si alguien de la sala de Zoom desea participar, solo activa el micrófono y ya tendrá audio. ¿Qué importancia tiene la salud emocional? Ayuda a los niños a desarrollar sus capacidades. Excelente. ¿Hay alguien más que quiera opinar? Si no, continuamos. A ver, definitivamente es importante porque puedes comprender, superar y controlar los problemas. ¿Por qué hablamos de comprender? Porque muchas veces aceptamos el problema, pero no lo analizamos. No entendemos por qué pasó, cómo pasó. Y esto es importante, comprender el problema. De hecho, quizás el problema al final no es tan problema como lo pensamos cuando intentamos analizarlo. Superar, porque definitivamente para eso está, para dar un paso más, para pasar la página, para seguir adelante. Y lo otro, porque es importante, por controlar. Y no significa que todo el tiempo vamos a estar en control. Como hemos mencionado, hay momentos en que vamos a tener un desbalance y entonces ahí es donde viene lo que es cómo podemos manejar, que vamos a ver más adelante, el tema de la salud emocional. ¿Por qué también es importante? Porque nos permite trabajar de manera productiva y lidiar con el estrés de la vida cotidiana. Puede ayudarte para alcanzar tu máximo potencial. Y cuando hablo de trabajar, me refiero a todo lo que conlleva la palabra trabajo. Para nosotros los adultos, definitivamente, es una labor que ejercemos diario. Pero para los chicos es el estudiar, ¿verdad? Entonces, permite estudiar o trabajar de manera productiva. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué hago énfasis en la palabra productiva? Porque podemos ir todos los días al trabajo y regresar a nuestra casa, pero no hemos sido productivos en el día. Y al no ser productivo, entonces nos recarga de nuevo el tema de que no lo hicimos bien, no estuvimos a tono, no completamos el trabajo. Entonces ya nos sentimos mal, nos sentimos que no hicimos lo que teníamos que hacer en el día. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nuestra salud emocional, el estar en un estado de equilibrio, nos va a permitir realizar nuestro trabajo de forma productiva. Ok, vamos a ver un poquito de teoría porque es importante también conocer los elementos que conforman la salud de las personas. El primerito sería el buen manejo de la ansiedad, ¿verdad? Los problemas de ansiedad son muy frecuentes y conforman una causa de malestar emocional. Ups, disculpe. Con mayor capacidad de aprender y otras veces, si no se aprende a mantener estas emociones bajo control. Este fenómeno se expresa a través de síntomas físicos y psicológicos. Lo subrayé porque es importante y ahorita vamos a ver que sí afecta en la parte física. Y los más comunes, que son bueno, aquí más los signos más comunes, pues hay temblor, hay tensión muscular, tenemos pensamientos catastróficos, las sensaciones de mareo, a veces sudamos, frío, tenemos problemas psicológicos en cuanto a que recaemos nuevamente en el pensamiento y volvemos en el pensamiento. Y bueno, aumento del ritmo cardíaco. Estos son algunos de los signos que vamos a poder ver en las personas que tienen un problema de ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay veces que tenemos que reconocer estos signos y darnos cuenta de que estamos teniendo un problema de ansiedad? Lograr gestionar la ansiedad no es hacer que desaparezca siempre, ¿verdad? Consiste realmente en hacer que no alcance esos niveles excesivos ante estímulos que no lo merecen y poder centrar la atención en tareas que contribuyan a hacer
que el motivo por el que estamos ansiosos quede solucionado. Entonces, el buen manejo de la ansiedad es uno de los elementos que conforman parte de nuestra salud emocional. El otro es el buen manejo de situaciones de bajo estado de ánimo. Muchas veces no es tanto ansiedad, sino que lo que tenemos es que estamos bajos de ánimo. Dentro del concepto de bajo de ánimo quedan, por ejemplo, emociones, sentimientos de tristeza, melancolía, culpa, apatía. Entonces se trata de fenómenos psicológicos que, si bien son desagradables, a diferencia de la ansiedad, no nos ponen en estado de alerta, sino más bien todo lo contrario. Entonces los sentimientos de estado de ánimo bajo lo que hacen es que nos desactivan, nos ponen lentos, haciendo que nos centremos en nuestros pensamientos y que todo fluya lentamente. Entonces aquí la clave tampoco se trata de que estas emociones y sentimientos desaparezcan, sino de darles un cierto tiempo para madurar y desarrollarse. Y darles salida entonces canalizándolas adecuadamente y sin dejar que nos instalen en una actitud puramente pasiva de contemplación, sin movernos, sin hacer nada, ¿verdad? Y bueno, las dos últimas, que serían la capacidad de identificación de emociones y sentimientos. Necesitamos ser capaces de identificar nuestras emociones sin confundirlo con contenidos mentales. Son signos, síntomas. De este modo tendremos facilidad a la hora de gestionarlas de un modo adecuado y sin adoptar estrategias disfuncionales. La capacidad de automotivación y búsqueda de incentivos. Esto es bastante importante porque es algo que tenemos que generar por nosotros mismos, ¿verdad? Este aspecto de la salud emocional nos permite encontrar motivos por los que mantenernos en marcha emocionalmente. No hay que olvidar que sin objetivos prima la apatía y la falta de significado vital, lo cual va asociado al malestar. Por ello es necesario saber detectar las actividades que encajan con nosotros y que tengan capacidad de ilusionarnos. Bueno, vamos a pasar a, que creo que es lo que muchos esperan, que son detallitos de cómo ir manejando esto, ¿verdad? Lo primerito que necesitamos es ser consciente de nuestras emociones. Entender cómo te sientes es importante. No ignores tus sentimientos. Sentir tristeza o enojo es normal. No te exijas estar siempre positivo o feliz. Escribir sobre los sentimientos puede ayudar a comprenderlos de mejor manera. Puedes escribir en un papel o hacer notas mentales, incluso expresando cómo te sientes y cómo te hace sentir tu rutina diaria. Entonces, es bien importante estar consciente de las emociones, reconocerlas. Hoy me siento triste, en este momento me siento feliz, en este momento estoy con ira, tengo asombro. El que fuera su sentimiento es importante reconocerlo, porque de esa forma entonces vamos a poder manejarlos. Lo otro es expresar los sentimientos de manera apropiada, ¿verdad? Con las personas correctas. Tenemos que tratar de tener personas cercanas a nosotros a la cual podamos confiarle cómo nos sentimos. Regularmente no es a todas las personas con las cuales nos podemos abrir. Muchas veces incluso ni siquiera son familiares con quien nos sentimos más cómodos. A veces son amistades, incluso puede ser una persona en el trabajo. Entonces, hay que informar a una persona cercana cuando algo le molesta. Mantener ocultos los sentimientos de tristeza o de enojo aumenta el estrés. Entonces, esto puede causar problemas en las relaciones y en el trabajo o en la escuela. Lo otro es pensar antes de actuar. Hay que darse tiempo para pensar y estar tranquilo antes de decir o hacer algo de lo que puedan arrepentirse. Hay que ser amables y no solo con las demás personas, a veces también con uno mismo. Por lo menos en esta pandemia, pues cada persona vivió diferentes formas, diferentes sucesos. Para algunos fueron
mucho mayores que otros, incluyendo pues pérdida de personas. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que manejarlas y pensar antes de actuar. Debemos de tener en cuenta que lo que compartimos o lo que decidimos puede afectar a los demás. Ahora más que nunca necesitamos ser solidarios y apoyarnos mutuamente. Después de este tema de pandemia, pues hay personas que han quedado muy afectadas y incluso donde ya pensamos que ha pasado lo peor, pues todavía hay personas que presentan signos y síntomas de ansiedad, de falta de salud emocional. Ok. Hay otro punto que sería el manejo del estrés, que ahí vamos a tener que aprender métodos de relajación para lidiar con el estrés. Estos podrían incluir respiración profunda, meditación y ejercicio. En este sentido, pues sí, yo soy bastante respetuosa de cada quien como quiera manejarlo, pero sí tengo que hacer mención de que hay personas que pertenecen a grupos religiosos, los cuales los ha ayudado muchísimo, porque respiración profunda, meditación, estas cosas pueden ser muy médicas, pero hay cosas que son un poco ya más espirituales. Entonces, no puedo descartar el hecho de que las asociaciones religiosas a la X, a la que se pertenezca, son de mucha ayuda en estas situaciones. Lo otro es aspirar al equilibrio. En cuanto a aspirar al equilibrio, hay que encontrar cosas que nos motiven. Por ejemplo, entre el trabajo y el juego y entre la actividad y el descanso. Hay que tomarse tiempo para las cosas y disfrutarlas. Concentrarse en las cosas positivas en su vida. En muchas ocasiones, aquí, por ejemplo, puedo acotar que hay personas que les gusta, yo a mí no, pero hay personas que les gusta cocinar, a mí no. Y eso es algo que las distrae, las hace sentir bien, las hace, pues, cambiar su estado de ánimo. A algunas personas les gusta bailar, otros les gusta ver películas, leer libros. El punto está en encontrar eso que te motive y que te guste para que tú puedas entonces hacer un equilibrio entre el resto de lo que está pasando alrededor tuyo y eso que te gusta hacer. Definitivamente, la salud. La salud física es importante, hay que hacer ejercicio, hay que comer comidas saludables, hay que dormir, no hay que abusar de drogas o alcohol, para evitar que nuestra salud física se afecte. El cuerpo experimenta y reacciona a cómo te sientes. Aliméntese bien, mantenga hábitos saludables y ponga atención a las sensaciones de cada parte del cuerpo. Fíjese si se siente cualquier tipo de tensión, dolor o presión en alguna parte del cuerpo, desde la cabeza hasta llegar a los dedos de los pies. Y reconocer dónde sientes tensión y ahí puedes ayudar a liberar la tensión. Conectarse con otros. Haga una cita para almorzar, únase a un grupo, salude a los extraños, necesita conexiones positivas con las personas. Los jóvenes, adolescentes, entre ellos pueden compartir sus experiencias, igual las personas adultas, entre ellos pueden compartir experiencias y mantenerse conectado con otras personas nos ayuda a salir de esa sensación de aislamiento, de soledad. La siguiente sería encontrarle un propósito y significado. Aquí podríamos pensar en cosas que nos gusten, pero aquí ya sería como a un nivel más importante. Algo que va a ser que cambiar. Hay personas que han querido lograr algo alguna vez y nunca se atrevieron. Y esto es importante. Hay personas que les gustaba pintar y simplemente pues nunca más volvieron a hacerlo, no lo intentaron más y quizás es el momento ahora de retomar estas cosas que en algún momento nos gustaban y volverlas realidad. Y la última sería manténgase positivo. Concéntrese en las cosas buenas de la vida. Perdónese por cometer errores y perdone a los demás. Pase tiempo con las personas sanas y positivas.
Aunque no todos los días son buenos, se puede encontrar algo bueno en cada día. Cada noche, antes de dormir, piensa en algo por lo que estés agradecido, aunque sea algo pequeño, y te hará sentir mejor. Bueno, vamos a terminar con las recomendaciones finales, que sería, así bien puntuales. Planificar es importante. Cuando planificamos nos sentimos en orden. Así que lo que ustedes puedan hacer en cuanto a planificar, y no me refiero solo al trabajo, les digo porque yo en lo personal, cuando voy para mi casa, hago esto. Yo voy a llegar a mi casa, voy a cambiarme de ropa, voy a primero fregar, luego lavar, luego, pero en mi mente voy creando un orden. Y al crear ese orden, nosotros nos sentimos mejor. Y sobre todo, en mi caso yo esto lo anoto. Y cuando yo le voy poniendo ganchito a cada cosa de esas que voy haciendo, mejor, me siento mejor. Y además, si alguna de esas cosas que anoté no llegara a cumplirlas, porque no me alcanzó el tiempo, yo también tengo un derecho a descanso. Así que también se pueden poner prioridades, cuáles son más importantes y dejar las menos importantes para último, por si acaso no logras hacerlo. Mantener en la medida posible una rutina de horarios. Esto también es importante. En varios puntos. Uno, en nuestro trabajo. Nosotros vamos al trabajo a 1 hora, regresamos a 1 hora. Bueno, los profesores tienen más facilidad de esto porque ya tienen unos horarios, así que para ellos es más fácil. Pero también en horarios de alimentación, por ejemplo. Eso ayuda a mantener salud. Entonces, en diferentes situaciones donde podamos aplicar el tema de horario, pues hagámoslo. Lo otro puede ser ponernos metas diarias pequeñitas, que era lo que hablaba al inicio con planificar. Pequeñas cositas que sabemos que vamos a cumplir, porque no nos sirve de nada ponernos metas que sabemos que no vamos a cumplir, porque entonces vamos a lograr el efecto contrario. Vamos a estar tristes porque no cumplimos la meta. Son metas diarias pequeñas que podamos cumplir. Definitivamente, dormir lo suficiente es bien importante. Yo sé que esto de 7 a 8 horas es casi una ilusión, pero si son 6 horas lo que usted va a dormir todos los días, que sean 6 horas y trate de cumplir esas 6 para que su salud y su estado emocional también pueda estar bien. Cuando usted no duerme, usted no va a estar bien, no va a estar saludable. O correcta nutrición, bueno, definitivamente, el estar bien alimentado, pues nos da un mejor estado de ánimo. Sería hacer ejercicios, puede ser bailar, puede ser gimnasia, ya eso pues queda en manos de cada quien. Yo soy bailarina, a mí me encanta, así que pues para mí sería lo de bailar. Caminar por 15 minutos diarios, y no le estoy hablando de cuando caminamos de cuando nos bajamos del bus a la escuela, o no, eso es aparte. Son 15 minutos que usted va a darle rienda suelta a su pensamiento libre en algún lugar donde usted pueda caminar, y usted va a estar tranquilo ejercitando su cuerpo por 15 minutos diarios. Definitivamente hay cosas que no son buenas para el cuerpo ni para la mente. Bueno, café, ahí peco yo también, pues sí, pero es reducir al mínimo la cantidad, ¿verdad? Bebidas energéticas igual. Y bueno, definitivamente alcohol y tabaco pues no van con esto. Y adicionalmente pues, y que creo que es algo de lo más importante, tener gente alrededor con la cual poder conversar. En mi caso, pues definitivamente es mi familia, pero sé que hay personas que se sienten muy bien hablando con sus amistades, conocidos, amigos de la escuela, compañeros, etcétera. Así que bueno, esta es la presentación que yo les tenía para el día de hoy. No sé si las preguntas las hacemos ahorita, más tarde, como ustedes quieran. Gracias, doctora Elba, muy amable, excelente su participación, podernos ilustrar conceptualmente, teóricamente, todo el abordaje de la parte socioemocional, y más allá de ver la parte conceptual, también poder traer recomendaciones prácticas que no solamente serían para los padres de familia y nuestros estudiantes, sino que realmente es para todos nosotros los seres humanos, y más frente a esta situación que hemos experimentado todos y que de alguna manera nos ha llegado, nos ha tocado de diferentes maneras. Muchos, la verdad es que hemos tenido pérdidas significativas,
Creo que no hay nadie en este espacio, en este momento, que no haya tenido un tipo de pérdida. Puede ser de un familiar, de un amigo, hasta de una mascota, producto de toda la situación. Hemos perdido algunos, los trabajos, las formas de generar ingresos, todo eso se transforma en una pérdida, y por supuesto que lo más importante en este tema de las emociones es comprender que las emociones tienen un rol sumamente importante para nosotros realmente poder ser personas sanas, mantener una estabilidad, un equilibrio y un balance en todas las dimensiones. Nosotros somos seres dimensionales, y uno de los aspectos sumamente importantes es la parte socioemocional. Entendemos que en este plano de educación la parte cognitiva es importante, sí, pero antes de la parte cognitiva también está la parte socioemocional, la parte afectiva. Y en este sentido aprovecho la oportunidad para compartirle a los padres de familia que, así como ustedes como padres, nosotros como docentes y sus hijos en el rol de estudiante, no ha sido fácil adaptarnos a estos cambios, a esta realidad, estando en el entorno virtual, y ahora en este paso que hemos dado a la presencialidad, que lo hemos dado quizás no cumpliendo con todas las cosas que requeriríamos tener para dar el paso, pero lo más importante aquí es que nuestros estudiantes necesitaban estar conectados, pero no conectados mediados por una pantalla y la tecnología, sino nosotros los seres humanos tenemos esa necesidad de socializar, de sentir la presencia del otro, de poder mirarnos, de poder escucharnos, de poder sentirnos. Pero aún frente a esa situación, padres de familia, tenemos que tener claro que hemos perdido las rutinas. Para nosotros no ha sido fácil volver a regresar a la escuela siendo docentes. Estábamos en casa y teníamos otro tipo de rutinas para poder cumplir con el rol que nos corresponde. De igual manera, así como hoy hemos querido compartir con los padres de familia y con toda la comunidad educativa, nosotros también hemos empezado a hacer un trabajo con los docentes, porque también son seres humanos, son personas, y también han sufrido una serie de percances en este devenir, pero lo más importante es tener la apertura, la anuencia a querer aprender, reaprender nuevas cosas, porque de esto se trata, tener la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos. Y lo más importante también en el componente socioemocional es que hoy tenemos recomendaciones, y bien lo decía la doctora, o sea, podemos hacer ejercicios físicos, aquí las artes plásticas, la música, de hecho, el componente de educación físico son nuestros mejores aliados en este momento como ejes transversales dentro de un centro educativo para lograr ese equilibrio y ese balance y estar listos, sí, para aprender. Es importante que tengamos presente que todo es parte de un estímulo. Del estímulo vienen entonces las emociones, positivas o negativas, primarias o secundarias, y eso es lo que se transforma en una acción. Frente a una situación, problema o una situación positiva, como yo la reciba, de esa misma manera van a darse los resultados. Entonces, lo más importante de todo esto es saber que necesitamos estar bien, que necesito saber quién soy, saber respetarme, valorarme, conocerme, saber qué cosas me generan enojo, qué cosas me generan felicidad, y poder entonces administrar esas emociones para que mis acciones y mis hechos realmente sean cónsonos con lo que se requiere en este momento. Entonces, en este sentido, vamos a pasar al otro tema, y al final, si los padres de familia o nuestros compañeros que están en sala tienen preguntas, con mucho gusto. Así que, doctora Elba, agradecido de verdad por su participación con el Ministerio de Salud. Damos paso en este momento, pues, y le damos la bienvenida al doctor Roberto Gracia, quien también nos acompaña y estará desarrollando o abordando el tema de bioseguridad. Y usted sabe que estamos muy anuentes y curiosos de ver qué recomendaciones hay para poder mejorar, por un lado, el abordaje que le estamos dando desde la administración, desde los docentes, pero también para que nuestros padres de familia
sepan cuál es el rol que juegan ellos frente a esta responsabilidad que tenemos todos, que es el cuidarnos individualmente, asumir la responsabilidad que nos toca, pero a su vez el hecho de que yo me cuide significa que también estoy cuidando el otro. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. De verdad me encuentro muy honrado el día de hoy por la invitación a todo el público al cual me estoy dirigiendo en este instante. Bien, para iniciar, siempre inicio con una frase en la Escuela de Manipuladores de Alimentos. Nosotros denominamos una pequeña frase que se llama, una palabra que se llama paradigma. Paradigma es la realidad en la que nosotros estamos inmersos en el día a día. Por ejemplo, el paradigma de antes del crear el metro de Panamá era viajar en los Diablos Rojos. Había que levantarse más temprano, era nuestra realidad. Entonces, la realidad, haciendo una analogía con todo esto de la pandemia, realmente nos ha traído a una realidad la cual siempre ha existido, la cual afortunadamente nuestros organismos logran pues sortear todos esos microorganismos en que estamos en contacto en el día a día. Nos recuerda y nos ha puesto los pies sobre la tierra que es de suma importancia las medidas de higiene. Entonces, trayendo eso en contexto, es importante entonces iniciar con la presentación que tengo a continuación. Que es basado en la guía sanitaria de bioseguridad para los centros educativos, tanto particulares como privados a nivel nacional, en todos los niveles, ¿no? Entonces, más bien es un recorderis de lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, importante saber que todas las instituciones, independientemente sea educativas, o sea, estamos hablando sea público o privado, almacenes, o sea, el tipo de local que sea a nivel institucional también deben contener o tener un comité COVID, ¿no? Entonces, deben tener un comité COVID y es importante que el objetivo de esto es velar por la bioseguridad y la integridad de toda la comunidad educativa, en este caso específico. Se requiere la colaboración y la supervisión constante, ¿no? Con el fin de proteger a todos los estudiantes, el personal administrativo y el personal docente. Dependiendo de la magnitud de la institución, la entidad, el local comercial, como sea, va a estar integrado por 2 a 6 personas, ¿no? En este caso específico, como es un plantel educativo, la dirección del plantel va a estar integrado, o sea, lo va a conformar la dirección del plantel, el personal docente, administrativo y asociación de padres de familia. Y tienen la responsabilidad de organizar, implementar y monitorear la implementación de todas estas medidas de bioseguridad. Entonces estamos hablando de que es un conjunto, un todo, algo como que se comporte como todo en uno. Por eso es importante entonces el cumplimiento de los protocolos y guías sanitarias. Todos los centros educativos tienen la responsabilidad de manejar la información actualizada, mantener informada a toda la comunidad educativa, mantener la vigilancia estricta del cumplimiento de las normas, distribución de la información por afiches o cintillos en zonas como que áreas de ingresos, salones de clases, gimnasios, zonas de mayor circulación. Posteriormente voy a profundizar un poquito en cuál es la información que se tiene que manejar para distribuir entre la comunidad educativa. Importante
y siempre hacer énfasis en que este va a ser nuestro principal pilar, la higiene de manos. Las manos son nuestra principal herramienta, con ellas realizamos múltiples trabajos, funciones en el día a día y no nos damos cuenta de que la cantidad de contactos que llega a tener la mano. Entonces, es importante tener presente, siempre tener una buena técnica de higiene de manos. Muchas veces realizamos este ejercicio de manera no tan consciente y lo hacemos rápidamente. Entonces, en este caso, tener presente que deben lavarse las manos todas las personas. Estamos hablando de educadores, de estudiantes, administrativos, aquellas personas que visiten el colegio. Al ingresar al colegio deben lavarse las manos antes y después de comer, después de ir al baño y que si las manos están visiblemente sucias. Importante realizar pausas durante la jornada para permitir la higiene de manos. Los docentes deben realizar recordatorios de higiene de manos antes y después del recreo, al ingreso de clases y a la salida. Importante colocar afiches referentes a las técnicas de higiene de manos en los lugares donde existan las manos, ¿no? Obviamente, ¿no? Como los baños. En cuanto al uso de mascarillas de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta que solamente deben ser retiradas temporalmente cuando se vaya a ingerir algún alimento o beber algún líquido, ¿no? Realizar higiene de manos antes y después de manipular la mascarilla. Tomar en consideración las personas que presenten alguna discapacidad que no podrían usar una mascarilla o no pueden hacerlo de forma segura. Se recomienda el uso de careta en lugares cerrados, sin embargo el uso del mismo no reemplaza la mascarilla como observamos en muchos medios de comunicación. Importante que nuestro principal escudo contra todo lo que nos ha sucedido en esta pandemia, es importante recordar que la mascarilla es nuestro primer elemento en conjunto con el lavado de manos para protegernos de cualquier posible infección ante la COVID, en este caso específico y ante otras enfermedades también, por supuesto. En cuanto a la higiene respiratoria, al toser o estornudar, siempre emplear el ángulo del antebrazo o un pañuelo desechable, el cual debe descartarse en un recipiente destinado para ese propósito y debe tener una tapa cerrada, ¿no? Por supuesto, lavado de manos. En todo momento, siempre destacar la higiene de manos en todo momento. No escupir en el suelo y otras superficies expuestas al medio ambiente donde obviamente cualquier otra persona pueda tener contacto con las manos. Se recomienda proveer pañuelos desechables en lugares como comedores, zonas dispuestas para el descanso donde el personal y los estudiantes deban retirar la mascarilla. Esto cumplirlo en la medida de lo posible. En cuanto al distanciamiento físico, en un momento dado, pues se hablaba de 2 metros, pues ya eso fue modificado. Por el momento es importante, específicamente en los centros educativos, considerar y prescindir de muebles y objetos que no sean esenciales dentro del aula de clases. Ubicar todos los escritorios en la misma dirección, designar puestos fijos a los estudiantes para un mayor orden y control. Cada centro educativo, según la condición, debe organizar, escalonar y monitorear las horas para actividades fuera de las clases, es decir, recreos. Igualmente, de ser posible, escalonar el ingreso y salida de los grupos. La medida de distanciamiento físico podrá ser modificada dependiendo del aforo establecido en la normativa legal vigente. O sea, lo que quiere decir es que va a depender del comportamiento del índice. Eso solamente lo determinarán las autoridades nacionales y por el momento tenemos una zona de aparente control de la pandemia, afortunadamente y gracias a Dios. En cuanto al equipo de protección personal, esto va a depender de la persona que vaya a ejercer la función o trabajo específico. Por ejemplo, si la persona está en un lugar donde es un lugar cerrado, vamos a estar utilizando mascarillas y caretas o mascarillas, dependiendo del lugar.
Si estamos en zonas del aire libre, con un distanciamiento prudente, pues ya se determinó que no se utilizarían mascarillas. Por ejemplo, importante en un gimnasio, por eso se habla de hacer todas estas actividades de manera escalonada y controlada, de manera que no tengamos hacinamiento. Ahora, si estamos hablando de trabajadores manuales, por supuesto, ellos van a manipular los desechos bioinfecciosos y van a utilizar entonces guantes, mascarillas, lentes, incluso pueden estar utilizando un delantal, ¿no? Y si están realizando un proceso de limpieza y desinfección donde están lavando un piso, pues incluso podrían tener la necesidad de utilizar botas. En cuanto a la limpieza y desinfección de superficies, importante que todas las áreas deben ser limpiadas y desinfectadas, ¿no? Que aquí es importante que en el caso de aquellas aulas que estén utilizadas en varios horarios, o sea, matutino, vespertino y nocturno, deberá realizarse el proceso después de cada jornada. Entonces tenemos mucha superficie de contacto común. Limpiar y desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto como escritorios, asas, perillas de puertas. Estamos hablando también en cuanto a los baños, todos estos contactos comunes importantes a una razón aproximadamente de 2 horas entre periodo y periodo. Se recomienda limitar el uso compartido de útiles escolares. Importante no aplicar ningún desinfectante sobre la ropa o piel de las personas. Realizar los procesos de limpieza y desinfección cuando haya finalizado las clases. El proceso de limpieza y desinfección involucra 3 pasos básicos que deben realizarse en el siguiente orden. Limpieza, enjuague y desinfección. Importante, y siempre hago esta analogía para que las personas se queden con la idea en la mente. Como si ustedes tuviesen los platos sucios, ustedes primero limpian el plato sucio, luego lo enjuagan, ¿no? Con agua y jabón, y finalmente entonces ustedes lo pasan en una solución de cloro y eso queda allí hasta que se seque. Es lo mismo, el proceso de limpieza, enjuague y desinfección aplica para todas las actividades que involucren pues, estos procesos. Importante recordar que el hipoclorito de sodio ha sido nuestra punta de lanza en este tipo de procesos. Y existen 2 concentraciones, al 5.25 y al 3.5. Cada una tiene una dilución específica. Tenemos alcohol al 70%, también que lo podemos utilizar en forma de alcohol o gel alcoholado. En cuanto al manejo de los desechos, se recomienda un manejo diferenciado de los desechos tales como mascarillas y pañuelos desechables. Es decir, son desechos bioinfecciosos y se deben manejar distinto a los desechos comunes. Deben ser colocados en bolsas en un recipiente cerrado con tapa y un pedal, rotuladas y ubicadas en áreas accesibles a las aulas y pasillos del centro educativo. Recordar que la mascarilla está en contacto con la boca, con la nariz, y son elementos catalogados como altamente contaminados. El manejo seguro de la disposición final, es decir, cerrar la bolsa y colocar en el área de almacenamiento temporal de desechos sólidos para ser retirados por el servicio de aseo. En cuanto al manejo de horarios especiales y restricción del número de personas, desde luego que se procura controlar la entrada de aquellas personas que no son imprescindibles dentro de la instalación. Entonces, se recomienda el uso de protector facial adicional al uso de mascarilla para la población vulnerable, o sea, es decir, mayores de 60 años con enfermedades crónicas, embarazadas, no vacunados, entre otras condiciones. Cada centro educativo establecerá horarios escalonados para ingreso y salida de la jornada, momento de recreación, escalonado u otras actividades según calendario escolar educativo. También una forma de manejar este aspecto sería una idea que los docentes generen un Zoom y puedan pues acceder mediante cita a los padres de familia por medio de este sistema, ya que ha sido una herramienta altamente utilizada durante la pandemia. Y así evitamos pues, que
tenga una manera presencial la persona pues en el colegio, ¿no? Así estamos controlando el aforo de las personas dentro de la instalación. Importante limitar la entrada de visitantes, voluntarios u otro personal no esencial en los centros educativos, así como la realización de actividades no esenciales que involucren aglomeración de personas. En cuanto al monitoreo de los síntomas, ya por lo menos se sabe que dentro de las guías pues, no es obligatorio tomar la temperatura, ¿no? Sin embargo, es importante saber que si una persona presenta síntomas que sospeche o sugieran pues una infección, entonces debe ser comunicado a la por parte del acudiente para orientar la búsqueda, ¿no? De la atención médica, y el comité local de COVID pues le dará seguimiento, ¿no? El padre de familia debe darle seguimiento, monitoreo en casa y evitar que esta persona participe en actividades pues que involucren aglomeración. Los padres de familia que notifiquen a la escuela cuando su acudido haya estado expuesto a alguna persona positiva. Informar al Ministerio de Salud ante un aumento significativo de ausentismo por sugerencia de síntomas respiratorios. El centro educativo debe contar con un plan de abordaje en caso de que se detecte algún caso sospechoso por infección de la COVID-19, y si se identifica algún caso positivo entre el personal y los estudiantes, se debe colaborar con la entidad, en este caso el Ministerio de Salud. Como explicó la doctora, en cuanto al manejo del estrés y el aspecto psicológico, pues ya ella profundizó pues, referente al tema. Sin embargo, aquí es importante que dentro del personal se establezcan para permitir las pausas activas, es decir, descansar un rato, levantarse, estirarse, caminar, hacer ciertos movimientos, con tal de que la persona pues no permanezca en un solo lugar pues, monótono. Entonces, es importante entonces ese aspecto. Por otro lado, tenemos el compromiso del centro educativo. El centro educativo, y como mencionamos en un inicio, está conformado como un todo, o sea, es decir, tenemos el cuerpo de estudiantes, el cuerpo docente, el cuerpo de padres de familia, en conjunto con las autoridades locales. Entonces, es un compromiso en monitorear el cumplimiento de estas medidas. Considerar la activación de brigadas de higiene de salud, provisión de manera continua de los insumos necesarios. ¿Cuáles son los insumos necesarios? Por ejemplo, para la técnica de higiene de manos, vamos a necesitar jabón, papel toalla, dotación continua de agua, ¿no? Los canastos de basura, los letreros o afiches que indiquen cuál es la técnica adecuada para la higiene de manos. En el caso de la limpieza y desinfección, pues los desinfectantes como el hipoclorito, necesitamos pues trapeadores, y una serie de insumos que deben ser de manera provista y no discontinua para poder tener un control entonces en este caso. Las actividades de promoción y educación sobre las medidas de prevención de COVID-19 deben ser constantes. Mantener a los padres de familia informados sobre las acciones que deberán seguir para la prevención y control de la COVID-19, colaborar con las autoridades sanitarias y organizar docencias a toda la comunidad educativa y el personal de apoyo referente a este tema. En cuanto a otras medidas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, a través de su dirección regional, podrán implementar la realización de pruebas aleatorias periódicas para detectar. Recordemos que hay personas asintomáticas y hay otras personas que posiblemente manifiesten síntomas, pero no le imposibilita estar en la calle. En cuanto a la ventilación, y muy importante, siempre se va a preferir la ventilación natural sobre la ventilación mecánica. O sea, estamos hablando de aire acondicionados. Mucho mejor la circulación natural. Sin embargo, si no es posible, entonces tomar en cuenta los siguientes aspectos. Promover el aumento de recambio de aire. Los aires de ventana son mucho mejores que los de split en este sentido, que ellos permiten un cambio de aire dentro del recinto donde están enfriando,
Sin embargo, el split lo que hace es que recicla el aire. Así que es importante tomar ese aspecto a tomar en cuenta, es decir, apagar el aire acondicionado, permitir que ventile, circule el aire, y en el momento que sea necesario, nuevamente, entonces cerrar las puertas y encender este aire acondicionado. Mantenimiento y limpieza de los filtros de aire se prefieren que sean de alta filtración tipo EPA. En Panamá se consiguen, las empresas dedicadas que se dedican a vender estos productos mantienen estos filtros EPA. Importante no dirigir el flujo de aire directo a las personas, garantizar la calidad de aire en los interiores, aumentar el flujo de aire en los espacios ocupados cuando sea posible. Importante realizar verificar el buen funcionamiento de los extractores de aire de baño en las cocinas y de preparación de comidas. Las consideraciones de ventilación arriba mencionadas también aplican para el transporte escolar. Se prefiere, siempre y cuando no se ve involucrada la seguridad de las personas, en este caso de los niños, la ventilación natural, siempre y cuando. En cuanto a los servicios sanitarios, establecer medidas para el ingreso a los servicios sanitarios con el fin de garantizar la seguridad del usuario y, es importante, evitar la aglomeración dentro de los mismos. Colocar recordatorios visuales sobre las medidas de prevención y técnica correcta de higiene de manos, y cada centro educativo debe proveer permanentemente los insumos para la higiene de manos, como mencionamos anteriormente. Otras medidas adicionales, entonces, a tomar en cuenta en los buses colegiales, el conductor y el ayudante deben fomentar el orden y aseo para el ingreso dentro del vehículo. Los estudiantes deben usar mascarilla de carácter obligatorio, siempre realizar al menos con gel alcoholado la higiene de manos al ingresar y bajarse del autobús, y el distanciamiento físico según lo establecido según la autoridad de transporte terrestre. Se debe realizar la limpieza y desinfección de la superficie del autobús por lo menos una vez al día y de manera frecuente las de superficie de alto contacto, como las perillas sobre todo y las manijas, y aquellos que tengan pasamanos. No debe consumirse alimentos bajo ninguna circunstancia dentro del autobús porque eso involucra retirarse la mascarilla. Importante no compartir artículos y reforzar a los estudiantes la importancia de crear un espacio personal y cuidado de los útiles. No compartir artículos, comida, bebidas, porque todas se transformarían en superficie de contacto común. Mantener las pertenencias de cada estudiante separadas, evitar materiales que no puedan ser limpiados y desinfectados con facilidad. Y para los recreos se recomienda realizarlos al aire libre, y en caso de no contar con áreas expuestas al aire libre, se pueden realizar en el aula de clases bajo la supervisión de los docentes. Ese era un repaso, así a grosso modo, de las medidas de bioseguridad para la reducción del riesgo de contagio dentro de los centros educativos. Le doy las gracias y si tiene alguna consulta, alguna pregunta, a la orden. Gracias, doctor Roberto. Gracias por compartir también estas recomendaciones o medidas de prevención y control al margen de lo que establece pues la última normativa contenidas en la resolución 119 del 2 de marzo de 2022, que estamos reiterativamente mencionándolo porque es oportuno, además de este repaso que nos ha dado el doctor Roberto Gracia, que cada uno de manera individual pueda de alguna manera conocer esta guía con detenimiento, internalizar las recomendaciones que allí están. Como bien decíamos, pues parte de estas inquietudes que todos los padres de familia, docentes y el personal que converge a un centro educativo, y más especialmente Monseñor Francisco Beckman, que es uno de los colegios más grandes, con mayor matrícula en el país. Frente a este desafío es muy importante que nosotros tengamos presentes todos estos lineamientos de distanciamiento, sobre todo de la higiene, que es un poco una responsabilidad. Si bien es cierto, nosotros somos una gran familia que tiene sus bondades, tiene sus ventajas, pues también
tiene un gran significado que si no sabemos cómo manejar esto, nos puede traer, otros resultados que no es precisamente lo que se espera, que al final nuestros estudiantes puedan tener la oportunidad de aprender y de tener aprendizajes significativos. Me gustaría, en el caso de la doctora Elba Vergara, si nos puede mencionar o recomendar algunos lugares o líneas directamente con que cuente MINSA, Ministerio de Educación, aparte de que el centro educativo también tiene sus espacios donde se puede apoyar al estudiante o al personal, siempre y cuando esté dentro de las instalaciones y de allí pues poder derivar los casos si así fuera necesario. En el caso del doctor Gracia, nos gustaría si pudiera ampliarnos un poquito sobre el tema de el manejo o el monitoreo de los casos cuando hay síntomas dentro del centro educativo, por ejemplo, cuando tengamos un estudiante que manifieste síntomas y que ya lo tememos al colegio, porque si bien es cierto, hemos estado reiterando a los padres de familia que si sus hijos tienen algún tipo de síntoma, preferiblemente es que se queden en casa, pero no para quedarse en casa solamente, sino que deben ser realmente atendidos para descartar que no haya un contagio propiamente. Y nos gustaría que ambos pudieran compartirnos en ese sentido. Luego que nos puedan dar esas orientaciones, le vamos a pedir a la compañera Leticia Gómez, que está en sala también, que nos comparta algunas de las recomendaciones puntuales que hay para la entrada y salida contenidas en el protocolo de bioseguridad del Centro Educativo Monseñor Francisco Beckman, que más allá de esas recomendaciones de entrada y salida, pues también tiene que ver con toda una serie de requisitos de insumos que se deben contener dentro de las instalaciones para poder realmente nosotros de alguna manera asegurar que no haya contagios y minimizar al máximo esto. Adelante, doctora Elba, si está lista, y luego le damos paso al doctor Roberto. Buena, sí, justamente es bueno saber que la escuela cuenta con alguna forma de dar ayuda a las personas que presenten pues algún tipo de síntomas con respecto al estado de salud emocional. Sería el primer punto o lugar donde acudir para entonces pues remitirlo a algún otro lugar que sea de una atención un poco más especializada. Los centros de salud de Chile y de Alcaldía cuentan con un personal de psicología y pues ahí con mucho gusto se pueden apersonar para la atención psicológica de cualquier persona pues que lo necesitara, ya sea estudiante o padre o docente, pues. Lo que sí desconozco, doctor Roberto, no sé si usted conoce, porque la línea 147 que se había habilitado para atención durante la pandemia, si aún sigue vigente, esa parte pues sí yo desconozco. Pero la línea 147 era una línea que se habilitó para atención de psicología por llamada. Gracias, doctora Alba. Bueno, reiterando, sí, en efecto, pues en el centro educativo se cuenta con un departamento de orientación, donde hay profesoras que están de alguna manera anuente asignadas para los distintos niveles en ambas jornadas. Igualmente, el colegio, el centro educativo cuenta con un equipo multidisciplinario que es el gabinete psicopedagógico, donde pues tenemos psicólogos, trabajadores sociales y también vale la pena recordar que nosotros también tenemos personal del área de inclusión, porque frente a esa población, pues también la guía sanitaria tiene algunas recomendaciones muy puntuales sobre esa población. Pero es bueno pues reiterar a los padres de familia que quizás no totalmente una respuesta, pero sí tenemos ese personal dentro del centro educativo que sería pues luego del consejero o del profesor regular, el equipo que pudiera de alguna manera dar un soporte, dar un abordaje mientras llegue a ser intervenido en el caso de que fuera necesario derivar. Así que bueno, doctor Roberto, si tiene a bien pues conversarnos un poco más sobre el tema de los casos cuando se presentan con síntomas, en ese sentido le agradeceríamos.
Sí, muy buenas. Lo primero que tenemos que tener presente es el decreto ejecutivo del 5, ¿no? Del 24 de enero del 2022, donde especifica claramente cuál es la logística a tomar o seguir en relación a este tema, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro son 3 panoramas o aspectos, ¿no? El primero es el contacto estrecho con síntomas, vacunados y no vacunados. El segundo panorama que se presenta es contacto estrecho sin síntomas, no vacunados. Y el tercer panorama descrito es el contacto estrecho sin síntomas con vacunas completas, ¿no? En los 2 primeros panoramas, el contacto estrecho con síntomas, vacunados y no vacunados, y el contacto estrecho sin síntomas, no vacunados, es cuarentena y antígeno al 5º día. ¿De acuerdo? El tercer panorama, que es estrecho sin síntomas y con vacunas completas, no cuarentena y uso obligatorio de mascarilla y antígeno al 5º día. Es decir, que todos hacen referencia de realizarse la prueba de antígeno al 5º día. Los 3 panoramas plantean ese aspecto. O sea, no vamos a cerrar el colegio entero, no vamos a mandar un salón entero. Eso no se está estilando en este instante, ¿no? Lo primero que, por eso es importante, y se hacía mención dentro de la guía, la colaboración de la institución educativa en relación a las autoridades sanitarias, porque son el equipo de epidemiología los que abordan y determinan estos 3 aspectos para las personas que presenten o sugieran síntomas que sospechen COVID-19, ¿no? Entonces, de allí, en el primer aspecto tenemos que si al 5º día, o sea, y la prueba es negativa, se le da de alta. Si es positivo, un aislamiento por 5 días, ¿no? Y de ahí realizar el antígeno al 5º día posteriormente, ¿no? En el segundo panorama, si es negativo, se le da de alta y si es positivo, igualmente aislamiento por 5 días. En el tercer panorama, si sale negativo, se le da de alta y si es positivo, aislamiento por 5 días. O sea, en los 3 panoramas se le da el aislamiento por 5 días, ¿no? Entonces, importante, si se realiza el antígeno al 5º día, si es negativo, se le da de alta y si es al 7º día, pues ya entonces cumpliría el propósito, pues, o el periodo indicado de 10 días, ¿no? Entonces, lo primero que hay que determinar es si la persona está vacunada o no está vacunada. Entonces, de allí es la raíz para poder determinar cualquiera de los 3 aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, es importante realizar la promoción de la vacunación, la cual, gracias a esa situación, ha equilibrado la balanza a favor. Entonces, es muy importante hacer ese énfasis a los padres de familia que lleven, pues, a sus acudientes, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, al proceso de vacunación. No sé si he contestado la pregunta o hay alguna duda todavía. Gracias, doctor Roberto. Gracias. Claro que sí. Nos queda claro, pues, en los 3 escenarios cuál es el manejo con la mayor prudencia que se debe tener en cuenta, tanto por parte del padre de familia como de alguna manera el centro educativo cuando se encuentra frente a ese escenario, pues ir desestimando si el estudiante o el docente, si fuera el caso, tiene las vacunas, si no las tiene, si no tiene el cuadro completo, si tiene síntomas, si no tiene síntomas, a los cuántos días realmente debe aplicarse esta prueba de antígeno y cuál sería realmente el tiempo que amerita que esa persona se mantenga en cuarentena o en su defecto pues en aislamiento. Así que yo creo que en ese sentido se nos ha ilustrado. Quiero pedirle a la profesora Leticia, si está por allí, que por favor pues tenga bien compartirnos cuáles son esas recomendaciones que se encuentran de alguna manera consideradas en el protocolo de bioseguridad del centro educativo
y le pediría al profesor Jorge Luis y al profesor Anthony, luego de que nuestra compañera pueda intervenir, si tenemos comentarios, algunas dudas o preguntas, pues que puedan compartirlas para finalmente pues hacer un cierre. Gracias. Adelante, profesora Leticia. Buenas Sí, tardes. muy buenas noches a todos. Bueno, dentro de nuestro protocolo de bioseguridad, nosotros hemos elaborado un horario en el cual los estudiantes al ingresar al plantel se dirigen directamente a su salón y permanecen en sus puestos. Claro que siempre se les recomienda que no se pueden quitar su mascarilla y estar allí entonces en las horas de clase. También se han establecido recesos en los cuales, recesos escalonados, cuando la premedia está en su receso, entonces es el recreo de la media, y cuando la media está en su receso, es el recreo de la premedia, para que no haya choque entre ambos grupos. Entonces, en esos recesos, los estudiantes pueden ir al baño, lavarse las manos, cambiarse las mascarillas, si lo consideran así en ese momento, y en el recreo ellos deben bajar a las cafeterías, comprar sus alimentos y consumirlos en las áreas que tenemos nosotros al aire libre. También les recomendamos que traigan su merienda de su casa, sus botellas de agua, porque así de esa manera desalojamos un poco las cafeterías y solamente van los que no van a comprar los alimentos y los demás se dirigen a las áreas libres para consumirlos. También hemos considerado que cuando ellos permanecen en los salones, que no se deben quitar las mascarillas, están los geles, tenemos gel alcoholado en distintos lugares de la escuela para que ellos constantemente se estén limpiando sus manos si no pueden ir al baño. En el baño también están los dispensadores de papel y todo esto para que ellos hagan correctamente su lavado de manos. También nosotros les pedimos a los padres de familia que siempre estén en contacto con los consejeros para informarnos si el estudiante tiene algún tipo de síntoma, alguna patología que el consejero deba saber. También tenemos un área donde si el estudiante presenta alguna molestia, de una vez se le lleva allá y se llama al padre de familia para que lo vaya a buscar, y entonces ya le toca al consejero estar pendiente de cuál es la situación que tiene el chico para saber si es que le hicieron su prueba, si lo llevaron al médico. Entonces llevar este tipo de control para llenar los formatos que están en el protocolo de bioseguridad. Entonces, a la hora de la salida, nosotros salimos la jornada de la mañana a las 11:30 y la jornada de la tarde a la 1 de la tarde, para que en ese lapso los estudiantes de la mañana desalojen la escuela y no choquen con los estudiantes que van entrando de la jornada de la tarde, y también darle tiempo suficiente a las trabajadoras para que limpien todas las áreas que se usaron en la mañana. Y de esta forma entonces tratar de mantener limpio todo lo que ellos usan, sus áreas comunes. También se le ha proporcionado afiches que están colocados en los salones donde se dice el correcto lavado de las manos. Y también, bueno, con las últimas modificaciones que se le ha dado al decreto, se está elaborando un documento para entregárselo a los consejeros para que ellos conversen con sus estudiantes sobre todas esas medidas que debemos tener en cuenta a la hora de estar en los salones de clase. Creo que eso es como más o menos un resumen de lo que nosotros hemos elaborado, dando la salvedad de que esto es un trabajo, ustedes saben, muy difícil por la cantidad de estudiantes que nosotros manejamos, y que es un trabajo en conjunto de docentes, administrativos, padres de familia, que tenemos que estar constantemente conversando con los estudiantes sobre estas medidas, porque hay algunos que, bueno, al sentirse ellos encerrados en un momento y ahora están en libertad, se sienten que ya la enfermedad no está y comienzan a quitarse la mascarilla. Ustedes saben todo esto que puede pasar. Entonces ahí estamos entonces los docentes que tenemos que estar encima de ellos, reiterándole la mascarilla, el lavado de manos, el gel, baja a comer, busca un lugar de cuando van a comer, no estén aglomerados, desalojen la escuela en orden. Entonces, bueno, creo que estamos encaminados a que
este protocolo se cumpla, y sabemos que no estamos al 100%, pero lo estamos tratando de lograr, y si nosotros contamos con toda la comunidad educativa, creo que nosotros podemos salir adelante durante estos periodos escolares. Okay, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Leticia. Un aspecto bien interesante también, bien lo decía la profesora Leticia, realmente aquí es la participación de todos, de que hagamos alianzas estratégicas, interinstitucionales, pero también dentro de la propia institución, que cada uno de los actores, de los que formamos parte de la familia beckmanista, podamos aportar desde nuestro rol lo que nos corresponde. Realmente el centro educativo también cuenta con un personal administrativo que nos apoya con la limpieza, con todo esto, con la vigilancia, lo que son los inspectores, y yo creo que ellos están dando la milla extra, están haciendo un trabajo admirable, pero además de que ellos cumplan con su función, pues también está en nosotros poder cooperar y colaborar para que esta labor no se torne tan estresante, porque para todos es una situación de estrés cuando uno se adentra a algo que no conoce, que no sabe cómo manejarlo. Y de hecho estos 2 años que han pasado han sido una oportunidad para ir adaptándonos a esta nueva situación. Definitivamente que no es fácil, pero se requiere tener voluntad. Profesor Jorge Luis y profesor Anthony, si tienen a bien compartirnos algunas impresiones, si tienen algunas dudas, interrogantes. Sí, buenas noches. Bien, acá en el chat nos escriben la siguiente pregunta. Si un estudiante tiene una sola dosis y quisiera colocarle la siguiente dosis, ¿qué hacer o a dónde debería ir en este momento? Nos pregunta un padre de familia en el chat. No sé si la doctora o el doctor nos pueden ayudar con esa pregunta. Bien, en ese sentido, contestando, desde luego, y lo más lógico es que acuda al centro de salud más cercano al lugar de la residencia, que es donde poseen pues, las vacunas y las están colocando. Ok, muy bien. En términos generales hay otras inquietudes, pero de los temas que estamos tratando he rescatado esa otra pregunta, y bueno, aprovecho a los padres de familia que nos acompañan en el en vivo que de tener algunas preguntas con los temas que estamos trabajando, abordando en este momento, lo pueden hacer a través del chat. Gracias, profesora Eliana. Por el momento es la pregunta que tenemos para los doctores que nos acompañan. Gracias, profesor Anthony. Bien, no habiendo más preguntas en este momento por parte del público con respecto a los temas que hemos abordado hoy como parte de la responsabilidad que nos corresponde, que es hacer docencia, poder constantemente estar en estas prácticas de formación y capacitación, de sensibilización. Nosotros queremos agradecer a todos los que han hecho posible que estas jornadas se haya dado, a los padres de familia, nuestro agradecimiento por ese interés de querer participar y también asumir parte pues de la responsabilidad que les corresponde en esta parte de acompañar a sus hijos, y que nosotros los docentes pues también tengamos claridad sobre el procedimiento que tenemos que llevar adelante, sabiendo que no somos perfectos, que hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas que se van ajustando, y ojalá esas mejoras y esos ajustes no tengan que de alguna manera incidir significativamente en la salud y en el bienestar de todos los que tenemos día a día que estar en estos espacios con un solo objetivo, que es poder educar a las generaciones que son presentes, pero que realmente son las generaciones que en un momento nos van a reemplazar, van a jugar los roles que hoy nosotros jugamos frente a estos desafíos. Sin ánimos pues de dilatar este espacio, pues nos sentimos agradecidos con todos los que se han hecho presentes.
Reiteramos, hay muchas preguntas también con respecto a otros temas de carácter administrativo, decisiones que realmente están en manos de nuestros directivos, en todo caso, de cómo vamos a continuar con respecto a la participación de los estudiantes según niveles, de cómo va a ser el tema de las aulas temporales que están en construcción y la destinación de los espacios. Nosotros responsablemente tenemos que decir que le corresponde pues a las autoridades comunicar esas medidas, esas decisiones, y ellos tendrán a bien usar los canales correspondientes para comunicar a los padres de familia cuáles serán los próximos pasos a seguir con respecto a la participación de los distintos grupos y en qué momento estaremos listos con las aulas temporales para poder recibir el 100% de la población. Que tengan muy buenas noches todos y ha sido pues un placer compartir con todos ustedes. Gracias, doctora Elba Vergara, doctor Roberto Gracia, también pues a la doctora Sara, quien es la directora regional del Ministerio de Salud, quien ha tenido pues toda la anuencia de poder colaborarnos y respaldarnos con su personal, no solo para esta jornada, sino en las visitas que hemos tenido periódicamente con miras a poder certificar el centro educativo. Muy buenas noches a todos, gracias a los compañeros que estuvieron pues dando el soporte y a la comunidad educativa, a la Asociación de Padres de Familia que también respaldó esto, los compañeros, colegas que forman parte del componente bioseguridad, a nuestros compañeros de carácter administrativo que también día a día están aportando y colaborando su granito de arena para seguir sacando adelante este compromiso y esta responsabilidad. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos por su participación. Procedemos entonces a cerrar la sala de Zoom. Que tengan buena noche a todos y bendiciones.